pantalla. Ahí estamos viendo la pantalla, Sebastián. Listo, vamos aquí a ver si me confirma si sí está bien, si se ve bien. Sí, está cargando. Listo, ya tenemos la pantalla grande. Sebastián, cuéntanos un poco sobre este curso, qué vamos a aprender, el por qué se va a dictar, cómo nace, cómo surge y cómo llegamos hasta este punto. Bueno, la verdad, este ministerio de hecho es un ministerio familiar que tenemos con mi esposa que se llama Living Hope, Psicología y Fe. De hecho, Living Hope se traduce en inglés como Viviendo en Esperanza. ¿Cómo nace, no? Resulta que mientras estaba como misionero en el Amazonas, trabajando con las comunidades indígenas, empecé a ver una problemática y era que las personas, especialmente en los hogares, había muchos problemas, tanto emocionales, problemas de maltrato, mucha drogadicción. Y claro, pues aunque yo había estudiado, había hecho un seminario misionero durante 2 años, había estudiado enfermería, sabía mucho de Biblia, no sabía cómo abordar, cómo poder que nuestro evangelio diera una respuesta concreta a las personas que lo necesitan. Cómo ayudar a una persona que está en duelo, una persona que se encuentra afligida, cómo ayudar a una persona que incluso le llaman, que de pronto tiene deseos de suicidarse o ideaciones suicidas. Y bueno, a partir de ahí empecé a orar. Después de eso me casé, estuvimos trabajando con mi esposa en una asociación de aquí de Colombia, la Asociación del Oriente Colombiano. Trabajamos allí con dos iglesias y cuando llegamos allí, encontramos la misma problemática, tanto dentro de nuestra iglesia como también en la comunidad. Resulta que allí era muy difícil entrar a la gente, o sea, porque el pueblito donde estábamos trabajando, las personas tenían ascendencia demasiado católica. Entonces, o sea, yo inventaba de todo, yo incluso soy enfermero, me presentaba como enfermero, o sea, no encontraba cómo entrar a los hogares o cómo ayudar a la gente, cómo hacer evangelismo, por decir así. Entonces ahí incluso fue otro punto que nos dio para empezar a estudiar más, empezar a capacitarnos. Pero más allá de capacitarnos, yo conocí este programa cuando tenía 15 años. Cuando yo tenía 15 años, llegué a una crisis muy fuerte, aunque la viví en silencio, como todo joven y más adventista, siempre vivimos muchos problemas y tenemos muchas dificultades y la mayoría las vivimos en silencio, porque siempre estamos prejuiciados a qué dirán de nosotros. En medio de ese dolor, en medio de esa angustia, una hermana me invitó a su finca, me dijo, Sebas, una hermana ya adulta, yo era un niño ahí cuando eso, me dijo, vaya a la casa, quiero compartirle algo. Y allí empezó a compartirme todo esto de cómo se funda nuestras creencias, de realmente qué era lo que pasaba en el profundo de mi corazón y mi mente. Y a raíz de ahí fue donde empecé a ir aprendiendo sobre en la medida que fui creciendo, pues fui haciendo varios seminarios, fui capacitándome más hasta que ya le dimos un poco más de forma. ¿En qué se basa lo que vamos a estar compartiendo aquí sobre el mes de mayo? Como ustedes pueden ver en la publicidad, hay 8 clases. 8 clases. La de hoy vamos a abordar la raíz de la enfermedad mental. Esta clase es fundamental para que ustedes puedan entender qué pasa en ustedes, qué pasa con sus líderes, qué pasa con el feligrés, qué sucede incluso con las personas que están afuera de nuestro mundo, afuera en el contexto pues secular. Ahí vamos a tratar, o sea, hoy el tema va a estar basado en eso, en entender, o sea, de dónde viene la enfermedad mental, o sea, por qué se produce. Luego la próxima es la sanidad y libertad de las adicciones. Ahí vamos a hablar un poco desde una cosmovisión más bíblica acerca de las adicciones, luego acerca de los pensamientos negativos y así sucesivamente. Pero resulta que hay algo más profundo acerca de esto, porque la idea no solamente es aprender información. Nosotros como pueblo de Dios somos excelentes en adquirir información y en hacer miles de seminarios durante el largo de toda nuestra vida en la iglesia. Hacemos demasiados seminarios, pero muy pocas veces permitimos que esos seminarios trabajen en nuestras propias vidas. De hecho, el otro día hablaba con un pastor que me decía, nosotros utilizamos mucho los programas para la iglesia. La última capacitación que tuve acerca de este programa, él me dijo, Sebastián, utilice este material e impleméntelo en su propia vida, impleméntelo en su propio hogar. Y después de eso, impleméntelo en su iglesia y así él luego empieza a expandirlo. Y bueno, le hice caso. Empecé a implementarlo en mi propia vida, la verdad fue espectacular, aunque ya había conocido muchas cosas,
cuando empecé a implementar más esto en mi propia vida, siendo consciente de quién era yo, de mis dificultades como joven y como hombre y como padre de familia, y también entendiendo a mi esposa un poco más, empezó a ser una bendición. De hecho, es imposible que nosotros como pueblo de Dios vayamos a compartir algo que no hemos experimentado. De hecho, si ustedes ven todo el contexto de los evangelios, María Magdalena, los apóstoles, todo ello, todos ellos, cuando fueron a hacer evangelismo y hicieron ese impacto en ese lugar, en ese tiempo, ellos estaban compartiendo una experiencia, no estaban compartiendo información. Y yo les quiero invitar a que hagamos algo muy especial este mes que vamos a estar aquí. Yo sé que todos ustedes andan muy ocupados. Todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer en el día a día de la vida, pero hay algo que nosotros nunca priorizamos y es nuestro bienestar emocional y nuestro bienestar em, espiritual, pero de forma concreta, ¿no? Entonces, Johan les va a estar enviando después de este tema dos herramientas. Una son 21 estudios bíblicos de salud mental y de recuperación que diseñó un licenciado en teología y máster en adicciones que se llama Juan Pablo Malanga. Él es un gran amigo mío. De pronto ustedes lo han escuchado. Él de hecho da conferencias a nivel internacional. En este momento está en Europa también haciendo esto a otro nivel, obviamente. Él diseñó un programa de 21 estudios bíblicos, pero con énfasis en salud mental. Aunque estos estudios bíblicos no tienen el objetivo de ser una terapia para las personas, cuando usted permite de forma sincera que Dios, a través del Espíritu Santo, trabaje en usted y usted hace ese proceso de forma consciente, usted va a ver los resultados en su vida. Y ya cuando finalicemos este mes, usted va a hablar con mucha más propiedad, no solamente de algo que le enseñaron, sino de algo que usted como persona vivió. Y eso es básicamente lo que vamos a estar trabajando. Esa herramienta que es la fundamental, que la idea es que todos los días, a partir de hoy, ustedes la estudien. Estudien el primer estudio, lo profundizan. El día jueves, después de la clase del jueves, nos vamos a abrir los micrófonos y ustedes van a tener la oportunidad de preguntar, de hablar, de decir qué entendieron, qué no entendieron, qué dudas tienen y qué les ha parecido la herramienta y qué les ha permitido aprender de ustedes mismos a través de esa herramienta. Anexo a eso, las últimas 3 clases van a estar ya dirigidas en cómo dirigir un grupo de apoyo emocional. O sea, esta capacitación tiene como objetivo permitir que ustedes experimenten esa libertad que todos deseamos, que experimenten esta herramienta en sus propias vidas y les pido de verdad de todo corazón de que se lo tomen en serio porque de verdad esto es algo muy bonito, que si ustedes, si nosotros, todos nosotros nos disponemos realmente, Dios puede hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Entonces, básicamente va a ser eso. Después de eso, ustedes van a tener como la habilidad de poder, en su unidad, en su barrio, en su iglesia, abrir un grupo pequeño de apoyo emocional. O sea, ¿qué van a hacer en ese grupo de apoyo emocional? Por lo menos en el caso mío, con mi esposa hemos implementado en varios lugares. Nosotros ponemos un cartel al lado de la iglesia o al lado del lugar donde lo vamos a abrir, hacemos de pronto perifoneo o subimos algún anuncio y hacemos una lista de difusión donde la gente también se pueda suscribir. La gente se suscribe y empieza a asistir al grupo, a ese grupo de recuperación y de apoyo emocional. No es un culto, sino que es un grupo donde la gente, como le decía el pastor anteriormente, puede ir a hablar, puede ir a ser escuchado. Y también hay algo importante, y es que cuando estamos en grupo y las personas hablan de sus necesidades, de sus problemas, de sus heridas, de todo lo que están viviendo, eso también es una terapia, porque una de las cosas que más nos daña a nosotros como personas es que tenemos demasiado mal dentro de nosotros. A veces se nos hace un nudo en la boca, perdón, un nudo en la garganta y no sacamos eso. Y por mucho tiempo lo hemos venido escondiendo detrás de mucha religión, detrás de muchas actividades, detrás de pronto de algún hábito ofensivo, pero este grupo tiene como objetivo que nosotros podamos hablar libremente en un lugar seguro. Entonces, este lugar aquí, este espacio que estamos teniendo en Zoom, es un lugar sagrado. Todo lo que se va a hablar aquí, cuando ustedes tengan la oportunidad de hablar, o sea, no va a salir de aquí, ¿sí? Esa es la el ideal, es la primera pauta que hay que tener en un grupo de recuperación. Todo lo que se habla dentro de un grupo de recuperación no sale del grupo de recuperación. Es un espacio seguro y sagrado. Entonces, básicamente sería eso. La raíz de la enfermedad mental. Antes quiero hablar acerca de unas bases, hablar quiero hablar de 2 puntos, despejar 2 puntos antes de entrar en materia con respecto a la parte de este tema.
y es la misión de Jesús. Cuando vamos al libro de Isaías 61:1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Primer punto, Jesús iba a los abatidos. Luego sigue diciendo, a vendar los corazones quebrantados, a dar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. En el versículo 2, y a predicar y a pregonar el año de su visitación. Algunas versiones dicen el año de su ira. Ahorita nosotros como pueblo nos hemos enfocado demasiado en las profecías, en la escatología, que tienen su parte importante dentro de nuestro evangelio y dentro de la predicación del evangelio. Pero cuando usted mira Jesús cómo hacía, Jesús iba, ayudaba a las personas, les enseñaba, las curaba y les predicaba. Y el objetivo es que nosotros podamos imitar eso que Cristo hizo. Jesús fue a vendar a los corazones quebrantados. Jesús fue a las personas abatidas. El Evangelio tiene más prosperidad donde hay necesidad. Y hoy por hoy no es una mentira, no hay que ir muy lejos, no hay que leer mucho para identificar que el quebrante emocional que hay en nuestra sociedad, que hay en nuestras familias y que hay dentro de nuestras propias congregaciones es algo real, ver cómo pastores se suicidan, ver cómo líderes deciden renunciar a su fe, ver cómo personas, o sea, es algo que lo vemos al día a día. De hecho, es algo que nosotros como familia vemos mucho con mi esposa. Segundo, aquí dice, los quebrantados de corazón son aquellas personas que están profundamente afligidas y angustiadas por algún motivo. Puede ser por algún pecado, puede ser por algún cautiverio o alguna opresión, o por la pérdida de familiares o amigos. El Redentor vino para aplicar el bálsamo de consuelo a todos los corazones y a darles gozo y a darles paz. Muchos de nosotros hemos aprendido del Evangelio de Jesús. Muchos de nosotros hemos ido a Jesús y de Él hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Pero muchas veces no sabemos cómo recibir eh, la curación, cómo recibir la sanación de esas heridas emocionales. El Evangelio nos ha dado respuesta para el pecado, pero hay una parte que no ha sido restaurada. Y de hecho Pablo lo ratifica cuando dice en Romanos, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Que lo que quiero hacer, lo bueno no lo hago y lo malo que no quiero hacer es lo que hago. Aquí nos habla de una condición de muchas personas, de que desean profundamente tener una libertad en todo el sentido de la vida, pero hay algo que les impide. Y hoy vamos a compartir acerca de eso que nos impide. Hay algo muy importante que quiero también tomar aquí, que ustedes lo tengan en cuenta. Fue algo que estaba estudiando hace poco. ¿Qué sucedió antes del Pentecostés? Mientras estaba estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sucedió algo importante. Quiero compartirles aquí. Dice, Hechos de los Apóstoles, dice, aquí está la cita, si ustedes la quieren ratificar. Dice, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con un verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. En esos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Un punto muy importante. Antes de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre los discípulos, ellos estaban en una condición especial. Era que todos ellos estaban en un profundo escudriñamiento de su corazón. Cuando ustedes analizan la palabra corazón dentro del hebreo y el idioma original, habla de que el corazón habla acerca de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Ahorita, ellos estuvieron durante 40 días allí escudriñando, estuvieron allí en un grupo perdonándose a sí mismos, porque ustedes saben que ellos como discípulos tenían muchos problemas, tenían muchas contiendas, y el Espíritu Santo no podía obrar en ellos porque no habían tenido esa profundidad en sus corazones y no habían sido conscientes realmente de quiénes eran ellos. Dice, estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Y yo quiero que este mes que ustedes van a estar aquí recibiendo esta información, quiero que este mes sea similar a lo que sucedió en el aposento alto, que sea un mes donde nosotros, como personas, tomemos la decisión de escudriñar nuestro corazón y de permitir que el Espíritu Santo nos revele a través de su palabra qué hay en nuestras vidas que nos está dificultando tener más comunión con Dios, qué hay en nuestras vidas que nos está impidiendo recibir esa plenitud de Cristo, nuestras vidas
aquello que nos está impidiendo tener esa restauración completa de nuestra sanidad emocional. ¿Qué estoy haciendo yo en mi familia mal? Porque de pronto mi familia, mi esposo, mis hijos van por el mal camino. ¿Qué hay en mi vida? Y quiero que seamos conscientes de eso, de que este mes sea un mes diferente para ustedes. No lo tomen como información, como se los dije anteriormente. Quiero que puedan tomar esto para sus vidas, o sea, apréndanlo para ustedes. Dice, los discípulos sentían una necesidad espiritual y clamaban al Señor por la sangre que les habrá de hacer idóneos para la obra de salvar las almas. Quiero leer esta cita, permítanme aquí, no me permite aquí. Quiero leer esta cita, dice, durante 6.000 años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha aprendido a conocerla muy bien. Durante 6.000 años, Satanás ha estado practicando sus artes engañosos y experimentando con la mente humana. O sea, ¿de qué nos habla aquí? De que durante 6.000 años Satanás ha estado estudiando nuestra mente, nuestra conducta, nuestras vidas y sabe muy bien cómo dañarnos, cómo herirnos, cómo lastimarlos, cómo dividirnos como familia, cómo dividirnos como iglesia y cómo dividirnos como sociedad. Él conoce específicamente todo lo que usted y yo somos y nuestras inclinaciones. Y él ha hecho a través de esto un gran, por decir así, se ha dotado de varias herramientas para saber cómo dañar al ser humano. Y aquí viene una pregunta para cada uno de ustedes, quiero que respondan a sí mismos. Dice, ¿cuáles son las heridas que más duelen? ¿Cuáles son las cosas que más le duele a usted que le hagan? Siendo un poquito más específico, ¿cuáles son las marcas que más recordamos? Y cuando miramos estas palabras, cuáles son las heridas que más duelen y somos un poquito más profundos, yo creo que de entre lo que más nos duele a nosotros, no es lo que me hace el vecino, no es lo que me hace el amigo, es lo que me sucede en la familia. O dígame si no, lo que más nos duele, lo que más nos marca y lo que arrastramos a lo largo de toda nuestra vida, tiene como origen la familia. Y de hecho, eh, Jesús lo ratificó en Marcos 13:22, hablando acerca de cómo iba a estar el mundo antes de su venida. Y dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los maltratarán. O sea, ¿de qué nos está hablando aquí? Este pasaje de qué nos está hablando aquí, nos está hablando de que la familia es el ente, es por decir así, el objetivo militar de Satanás y de que él a través de todo su estudio, a través de todo lo que él ha hecho, se ha enfocado especialmente en dañar la familia. Y yo creo que esto no es extraño para ninguno de nosotros, porque de allí, de la familia, se forman los valores, las creencias que más adelante vamos a estar profundizando. Dice personalidad, la página 180. La enfermedad no sobreviene sin causa. O sea, no hay absolutamente nada de lo que usted sea como persona, a nivel de hábitos, a nivel de conducta, a nivel de forma de vida, que no tenga una causa. Todo lo que usted y yo somos es el resultado de un trabajo previo, bueno o malo que se haya desarrollado. Pero en la enfermedad mental sucede algo muy interesante, y de hecho que sucede en todas las enfermedades. Todo tiene una causa, por lo menos. Cuando una persona está fiebrada y tiene gripa, esa enfermedad y esa gripa simplemente es como resultado de algo que está pasando en su interior, en su cuerpo. Para poder identificar qué es lo que está pasando, pues hay que mirar qué está pasando mal y hay que mirar cuál es la causa. Lo mismo la enfermedad mental y las dificultades emocionales tienen una causa específica en nosotros. Dice, ¿cómo trabaja Satanás en el seno de nuestra familia? Y aquí quiero que pongan cuidado porque aquí es una parte fundamental en este tema. ¿Cómo trabaja Satanás en el seno de nuestras familias? Resulta que yo creo que ustedes recordarán que cuando eran niños, de pronto, no sé si es el- es con todas las personas, pero la gran mayoría recibieron palabras muy sencillitas que cuando éramos niños no tenían importancia, pero ya de grandes tienen una importancia muy significativa. Por lo menos, no sé si ustedes escucharon de parte de sus papás esta palabra como, usted no sirve para nada, o digamos, usted siempre es así, o usted no es capaz de hacer eso. ¿Qué sucede? Satanás trabaja en nuestras vidas sembrando semillas de amargura. Si ustedes ven este arbolito que está aquí en la pantalla, este árbol tiene frutos, tiene un tronco y tiene una raíz, ¿cierto? Cuando nosotros somos niños, Satanás utiliza nuestra familia
utiliza nuestro entorno para sembrar palabras, para sembrar creencias. Esas creencias pueden ser, voy a leer aquí de hecho una lista de las más relevantes, por lo menos estoy solo, estoy abandonado porque Dios, soy diferente, soy un fracaso, no puedo confiar en nadie, soy impotente o soy débil, no tengo esperanza, no soy amado, tengo que aparentar centro de... Cuando nosotros niños, cuando estamos pequeños, adolescentes, esas palabras, esos lugares, llegan de papá, llegan de mamá, llegan de un amigo, de un familiar, llegan de hermano, del colegio. A simple vista, palabras son insignificantes, pero una bola de nieve. O sea, una bola de nieve empieza pequeñita, pero en la medida que va avanzando, la bola empieza a crecer y finalmente crece y hace un desastre. Exactamente así es que trabaja y así es que opera Satanás y así es que funciona en los procesos mentales y de la enfermedad mental. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo aquí sencillo para que ustedes me puedan entender. Digamos, un niño, que de hecho ahorita lo estábamos hablando, miren aquí, aquí está, aquí en esta imagen, están los papás peleando, ¿cierto? Los papás están peleando y automáticamente, de forma ilógica, el niño cree que él es el problema, ¿cierto? Digamos que de repente el problema es muy grande en la familia, se separa de la mamá y el niño dice, fue mi culpa. Ahorita yo les pregunto, ¿de dónde viene eso que el niño tiene? Todo lo que el niño cree en su mente viene de alguna información. No hay nada, absolutamente nada de lo que usted haga que no proceda de un pensamiento. Entonces, Satanás, a través de las circunstancias, siembra en nosotros pensamientos como ese, como por ejemplo en el caso del niño. Soy el problema de esta casa, ellos están peleando por mi culpa, y eso, el niño queda ahí, los papás se separan, el niño va creciendo. Cuando el niño va creciendo, dado que viene de un hogar disfuncional, llega a la etapa de 12, 13, 14 años. Este niño empieza a experimentar sentimientos de soledad. Y cuando, bueno, aquí viene otro mecanismo de defensa que vamos a estar hablando acerca de esto el jueves, pero cuando este niño está ya de 13, 14 años, empieza a tener esos sentimientos y resulta que aquí como está descrito en este arbolito, lo que está abajo, en la raíz, es ese pensamiento. Yo soy el culpable. Ellos se separaron por mi culpa. En la medida que ese pensamiento se repite en su mente, empieza a generar sentimientos, sentimientos de depresión, sentimientos de ansiedad, sentimientos de culpa. Y cuando eso sigue creciendo, finalmente termina en conductas. ¿Qué conductas puede tener una persona con este tipo de problemáticas y con algún tipo de esas mentiras? Con, por ejemplo, ideación suicida, puede tener algunas conductas como por ejemplo tendencias a las adicciones, tendencias a esconderse o refugiarse en los amigos, tendencia a refugiarse en los videojuegos, tendencia a refugiarse en el alcohol, tendencia a refugiarse, bueno, y eso es un sinnúmero de problemas que están ahí encima. Entonces, para que me entiendan, ¿cómo opera Satanás? Primero, usted es niño o es adolescente o en alguna etapa de su vida, él siembra una semilla. Nosotros no la conocemos porque al igual que un árbol, la parte de las raíces usted no la puede ver, pero las raíces están ahí debajo del árbol, que es lo que lo sostiene. O sea que usted siente, piensa y luego actúa. Así hace Satanás. Él siembra un pensamiento en la mente del niño, en la mente de alguna persona, él la va desarrollando, empieza de hecho a condicionar todas las circunstancias de la persona para que esa persona empiece a afirmar esa creencia en su mente y en la medida que él va creciendo, eso se va formando y eso ya empieza a ser parte de sus valores, de sus creencias y de toda su vida. Y es allí donde ya empieza a llegar las dificultades emocionales graves. Cuando, por ejemplo, llega una persona con depresión, uno le dice, ay, pero ¿por qué está deprimido? Pero cuando usted tiene la oportunidad de escuchar la historia de esa persona, usted se va a dar cuenta de que la depresión es el acúmulo de un número de acontecimientos y de pérdidas que esa persona ha tenido. La depresión siempre llega cuando hay muchas pérdidas. Cuando una persona tiene un duelo, se le murió un amigo, se le murió el papá, tuvo una pérdida del trabajo, perdió la esposa, bueno, empieza a tener pérdidas, eso empieza a acumularse. Y a través de esas pérdidas, Satanás empieza a afirmar esas creencias negativas, hasta que llega el punto donde la persona dice, no tengo esperanza.
que es donde Satanás quiere que todo el mundo llegue. No tengo esperanza. ¿Y qué hace una persona que no tiene esperanza? Pues busca, o sea, busca hacerse daño y quitarse la vida. Ahorita, quiero mostrarles aquí un estudio, una gráfica que muestra un poquito acerca de las familias disfuncionales a nivel mundial. Bueno, en esta plataforma no la han actualizado porque después de la pandemia no han actualizado muchos datos acerca de la familia. Pero como ustedes pueden ver en pantalla, dice porcentajes de niños nacidos fuera de la familia. Y aquí habla de unos porcentajes específicos de algunos países. Por ejemplo, habla de Costa Rica, que el 72% de los niños que nacen en Costa Rica hasta el 2020 nacen en hogares fuera de matrimonio. Ahorita, ¿qué repercusiones tiene una persona o un hogar disfuncional? Bueno, los tiene todos. ¿Por qué? Porque un hogar disfuncional trae jóvenes disfuncionales y trae la enfermedad mental. Muchas veces nosotros no somos conscientes de que cuando nos casamos, mi esposa trae una historia, yo traigo otra historia y de repente tenemos un hijo y depende de nosotros qué le vamos a dar a ese niño. Cuando un niño nace, nace en blanco, pero resulta que nosotros no somos conscientes de que usted y yo tenemos una historia de dolor, una historia de abandono, hemos sufrido rechazos, pero nosotros vamos por la vida y nunca somos conscientes de eso. Nunca somos conscientes de eso. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes han intentado ganar el amor de alguien. Yo no sé cuántos de ustedes intentan hacer muchas cosas para ser admirados. Yo no sé cuántos de ustedes intentan hacer y hacer para ganarse incluso el amor de su padre o el amor de su madre. Yo no sé cuántos de ustedes en este momento se encuentran aislados de su familia, muy lejos de su papá y su mamá, porque lo que vivieron allí de su infancia, o sea, no lo quieren recordar, quieren dejarlo allá, pero resulta que eso que ustedes han vivido, sea bueno, sea malo, marca su vida y hoy ha formado todo lo que ustedes. Y ese mundo se junta con el otro mundo, una historia de dolor con otra historia de dolor. Dígame qué va a pasar allí. O sea, va a ser una bomba. O sea, por eso es que hay tantos matrimonios que se separan. De hecho, en esta misma página encontré que dice que de 100 matrimonios a nivel mundial, una estadística que dice, de 100 matrimonios que se casan, entre el 30 y el 50% se separan. O sea, eso es una estadística bastante alta. O sea, el 50%, o sea, de 10 matrimonios, 5 se están separando. Y la realidad es que eso no es excepción en nuestra misma iglesia. Pero es que cuando nosotros nos casamos, nosotros no somos conscientes de que esa persona, aunque sea muy bonita, aunque sea muy atractiva, aunque tenga muchas cualidades, ella también tiene una historia. Y cada persona, cada miembro de familia tiene que aprender a ser consciente de quién es, de cuáles son sus problemas, de cuáles son sus heridas. Porque, por ejemplo, les doy, por ejemplo, un ejemplo chistoso, pero es algo muy real. Está la esposa en el hogar, en la casa, digamos que está haciendo la comida, y se esfuerza mucho por preparar ese alimento. De repente se le quemó el arroz. Automáticamente llega frustración. Esa frustración llega con rabia, y ella tiene como ese enojo dentro de sí. Llega el esposo, de pronto cansado del trabajo, y saluda a la esposa y la esposa le responde con tres piedras. Y automáticamente a la mente del esposo llega, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que soy suficiente? Y lo que más teme el hombre es que haya un rechazo o haya de pronto desprecio de parte de su esposa. Entonces ahí llega el conflicto, ahí llega el problema y empieza a haber un problema y empiezan a alegar. Pero ¿qué sucede realmente? Cuando usted es consciente de que las personas afuera tienen problemas, usted va a entender y a poder tratarles, por lo menos. Si este hombre llega a la casa y encuentra a la mujer un poquito furiosa, colarizada por el problema, y si ella entiende de que, bueno, el problema no es él, sino que pudo haber pasado algo con ella, él le pregunta, amor, ¿qué pasa? Y ella ya se desahoga y habla acerca de lo que le pasó. La relación y la forma en que ellos se van a relacionar en ese evento va a ser completamente distinto. Pero ¿qué sucede muy a menudo? Nosotros no dialogamos, nosotros no expresamos las emociones y no compartimos realmente lo que estamos viviendo. Entonces, como no lo compartimos, lo reprimimos. Y cuando lo reprimimos, eso es como una bomba de tiempo o como dicen, una olla pitadora. Hay algo que lo detona y detona en depresión, detona en estrés, detona en ansiedad, detona en soledad. Pero obviamente esto es algo mucho más profundo. Dice, no hay cárcel más profunda y dolorosa que ser cautivo de nuestros propios pensamientos. No hay absolutamente nada que genere más dolor que nuestros propios pensamientos. Entonces, voy a ir cerrando aquí
para que me entiendan la idea de lo que he venido elaborando a través de esto. Estamos hablando acerca de la raíz de la enfermedad mental. Entendemos que Satanás conoce todo nuestro mundo y conoce nuestra mente. Él sabe que si quiere tener una persona con depresión, un adulto con depresión, quiere tener una persona con problemas de identidad, si quiere tener un adicto, quiere tener un alcohólico, para tener eso al futuro, él empieza a trabajar en la niñez y en varias partes, etapas de su vida. Satanás siembra mentiras, palabras en la mente que llegan de forma automática, que llegan de forma automática a nuestra mente. Esas palabras quedan en nuestro corazón, en nuestro inconsciente. En la medida que usted va creciendo, Satanás empieza a afirmar esas creencias que él mismo puso en su mente con el objetivo de que cuando usted esté grande, se conviertan en pensamientos automáticos y que cuando usted esté en una situación de rechazo, usted automáticamente se sienta deprimido o quiera aludir a algo para adormecer ese dolor. Entonces, tenemos creencias, pensamientos, sentimientos y conductas. ¿Sí? Espero que me estén entendiendo. Igual ahorita al final hacen todas sus preguntas. En los pensamientos, Satanás trabaja. Los pensamientos vienen de dos sustratos, o vienen de Dios o vienen de Satanás. De hecho, aquí más adelante les voy a compartir un estudio que dice que el ser humano tiene aproximadamente unos 60.000 pensamientos en el día, y de los cuales el 80% de esos pensamientos son negativos. Y de hecho, aquí como dice Proverbios, como lo dice el apóstol, como lo dice Salomón, pues como piensa dentro de sí, así es él. O sea, como el hombre piensa en su mente, como piensa en su corazón, así es el hombre. O sea, usted es lo que piensa. De hecho, aquí más adelante ratifica un poco más, dice Proverbios 4:23. Con diligencia guarda tu corazón, eh, porque de él brotan los manantiales de vida. O sea, aquí Salomón está hablando de que del corazón, de nuestra mente, viene todo lo que somos. De hecho, cuando usted profundiza en el hebreo, la palabra corazón, que significa lev, las traducciones hablan de que el corazón es la mente, los pensamientos y el entendimiento. O sea que aquí no está diciendo con diligencia, guarda tus pensamientos, porque de ellos brotan los manantiales de tu vida, como lo dice aquí atrás, todo lo que usted piense es lo que usted es. O sea, aquí estamos viendo de que Satanás sabe que el ser humano se conforma de sus pensamientos y de sus creencias. Así que si él quiere tener una identidad distorsionada, si él quiere tener una persona enferma mentalmente, él no empieza desde ahorita, él empieza desde atrás, desde atrás. Vamos a ir un poquito más adelante y quiero hablar acerca de las creencias. Hay dos tipos de creencias, las creencias subjetivas y las creencias objetivas. Las creencias subjetivas es una verdad subjetiva, es una convicción o algo que el sujeto considera cierto. El sujeto no se relaciona con la realidad, sino con la representación mental que hace de ella. O sea, una representación o una creencia subjetiva es que usted vive y que usted lo interpreta como real. Aunque afuera no sea real, usted lo interpreta como real. Así es que se forman los traumas, por lo menos. Imagínense en este momento un lugar oscuro. Si usted ha tenido problemas con la oscuridad, lo han robado y va por una calle oscura y de pronto usted en ese episodio de su vida lo robaron, lo asustaron o algo, cuando usted piensa en un lugar oscuro, en una calle oscura, automáticamente usted va a pensar en robo, en algo difícil, ¿no? Pero si digamos usted en ese lugar oscuro experimentó una emoción positiva, digamos, ahí fue donde Dios de pronto le habló, de pronto usted tuvo una conversación importante con alguien y cuando usted relaciona ese lugar oscuro con eso, usted va a ver que la experiencia es diferente. O sea, una creencia subjetiva es una convicción que yo tengo acerca de la realidad, pero hay algo importante. Llega la creencia objetiva. Una creencia objetiva es lo que es realmente real, lo que es realmente real y no está determinado ni por la experiencia, ni por los sentimientos, ni por las emociones. ¿Por qué nosotros nos es tan difícil creer en Dios? Cuando Él nos dice, ustedes son perdonados y somos, ¿será que sí me perdonó o será que no me perdonó? La palabra de Dios es la verdad concreta, es una verdad intangible, es algo que no se puede mover, es algo que es real. Pero nosotros muchas veces estamos más guiados por las creencias subjetivas. La mayor parte de nuestras creencias son subjetivas, o sea, piensa un poquito acerca de lo que usted piensa.
sea, examine un poco acerca de lo que usted es como persona y mire cuánto de lo que usted realmente es real. Y cuando usted mira sus pensamientos, mira sus creencias, a la luz de la verdad objetiva, que es la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que es diferente. Porque es importante entender las verdades subjetivas, perdón, las creencias subjetivas y las creencias objetivas. Porque usted tiene que empezar a identificar cuáles son sus creencias y cuáles son sus pensamientos. Y cuando por lo menos una persona llega con una dificultad al grupo de recuperación, empieza a hablar acerca de su experiencia, usted va a empezar a identificar que la persona tiene muchas creencias negativas en su mente. En su mayor son creencias subjetivas que a lo largo de su vida Satanás ha venido afirmando. Y nosotros como pueblo de Dios, en este tenemos que aprender a guiar a las personas a una verdad completa, a la verdad que vamos a estar compartiendo aquí. Dice aquí en Isaías 1:5, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todos os rebeláis. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Una vez más aquí la Biblia nos ratifica de que hay un problema en nuestra mente, en nuestro corazón, hay un problema en toda la humanidad. Y de hecho aquí ratifica que no son algunos, aquí dice toda cabeza está enferma. Vamos hablando, como veníamos hablando, de que Satanás introduce mentiras en nuestra mente y que parte de nuestra vida ha sido guiada por esa mentira. De hecho, Jesús lo ratifica en Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre es lo que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Mire lo que dice aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y todos los deseos de vuestro padre es lo que hace. Jesús está hablando de que gran parte de la forma en que nosotros direccionamos nuestra vida ha sido direccionada por lo que Satanás se ha propuesto a que usted haga, por lo que Satanás se ha propuesto a que usted crea suficientemente bueno, que usted está solo, que usted no es bonito, que está gordo, que está delgado, que es bajito, que tiene que hacer mucho para ganar el amor de las personas. O sea, cuando ustedes miran desde este punto de vista de la enfermedad mental, cómo Satanás introduce la mentira, desarrolla la vida de la persona en base a esa mentira, finalmente tiene una persona quebrantada, tiene una persona que luego se siente en un hueco, en un claustro de soledad, que finalmente quiere perder la vida. Sigue diciendo. Marcos 7:15. No hay nada fuera del hombre que entre en él y pueda contaminarlo, pero lo que sale de él es lo que le contamina. Todo lo que contamina a una persona, más allá de lo que le hicieron y de lo que le dijeron, es lo que él ha creído acerca de lo que le dijeron. El problema no está en que su esposa le rechazó. El problema está en lo que usted está creyendo acerca de lo que le pasó. El problema no está en que se rieron de usted en público. El problema está en qué está creyendo usted acerca de esa situación. Situaciones que nuestra mente ha dado a todo lo que ha pasado y hemos vivido son las que nos han contaminado, lo que nos ha generado dolor y lo que nos tiene, y lo que tiene a muchas personas en una lucha inquebrantable. O sea, todo lo que las experiencias de las vidas de las personas, el dolor que hay en ellos, la depresión que hay en ellos, la soledad que hay en ellos, es el resultado de todas las interpretaciones que ellos han venido dando a través de las situaciones que han vivido. Dice, no hay nada fuera del hombre que contamine, o sea, son nuestros pensamientos lo que nos enferman, son nuestras creencias limitantes, son nuestras formas erradas de percibir la vida. Dice, aquí está el estudio que les estaba compartiendo en la Universidad de Madrid, dice, al día nuestro cerebro procesa alrededor de 60.000 pensamientos y dice, el 95 de esos pensamientos son involuntarios y de estos el 80% son negativos. Aquí podemos ratificar y confirmar lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu de Profecía, incluso la misma ciencia lo ratifica, de que nosotros somos lo que pensamos. Pero mire este punto aquí interesante, dice, pero el 80% de los pensamientos de las personas son negativos. Y si la Biblia dice que nosotros somos lo que pensamos, entonces ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos teniendo nuestra experiencia con nuestra familia, como comunidad? Pues aquí lo ratifica. Estamos pensando siempre en negativo. Estamos viviendo siempre en negativo. Estamos creyendo más a la mentira que a la verdad. Porque recuerden que los pensamientos negativos y las mentiras vienen de parte de Satanás. Los pensamientos saludables y la verdad es lo que Dios nos dice a nosotros.
Tus pensamientos son tu realidad intangible. A medida que los repites en tu mente, se convierten en tu realidad tangible y concreta. Dice mente, carácter y personalidad. Los pensamientos malos destruyen el alma. El poder convertidor de Dios cambia el corazón, refina y purifica los pensamientos. A menos que se haga un esfuerzo decidido para mantener los pensamientos centrados en Cristo, la gracia no se puede revelar en la vida. La mente debe entablar una batalla espiritual. Cada pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Todos los actos deben ser puestos bajo el control divino. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Para ir cerrando, podemos ver que la causa, la raíz de la enfermedad mental se sitúa especialmente en las mentiras que Satanás ha puesto en nuestras vidas. Esas raíces, esas mentiras que son demasiadas, porque en un árbol hay cientos de raíces, pero hay una principal. En el proceso de sanidad, en el proceso de restauración de nuestras vidas y de recuperación emocional, Dios, en un proceso guiado, empieza a revelarnos cuáles son esas mentiras que nos están esclavizando. ¿Cuáles son esas heridas que no conocemos, que no tenemos incluso presentes en nuestra vida, pero que están allá en el inconsciente? Él la revela y Él empieza a mostrarnos cómo ir trabajando. Por eso la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todos nosotros necesitamos escuchar una verdad concreta en nuestra vida. De repente, hay en este momento una persona que dice, no soy amado, estoy solo. Esas palabras son mentiras de Satanás. ¿Cuál sería la verdad para esa persona? Dios, de hecho, lo ratifica en su palabra en Isaías 41:10, donde dice, que se me olvidó el versículo, porque es uno de mis favoritos, pero ahí dice de que, em, bueno, voy a leerlo en la Biblia porque de hecho se me fue. Entonces, si me pueden ayudar con el Isaías 41:10. Ah, ya, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Ya, la forma en poder empezar a contrarrestar todo la mentira de Satanás es a través de la verdad concreta en la palabra de Dios. Así que bueno,